Bienvenida o bienvenido a esta nueva charla. Hoy nos metemos de lleno con la eclesiología, o sea, el estudio teológico sobre qué es la Iglesia. Vamos a ver su naturaleza, su misión, sus prácticas clave, todo esto basándonos en un material que se llama eclesiología, doctrina, cuerpo y ordenanzas. ¿Cuál es la idea? Pues entender qué significa ser la Iglesia desde la teología. Vamos a desmenuzar conceptos como el cuerpo de Cristo y también vamos a ver qué onda con el bautismo y la cena del Señor, usando lo que nos dice este texto. Exactamente. La idea es analizar cómo estas fuentes definen la Iglesia. También revisar algunas miradas teológicas históricas importantes que menciona el material. Y sobre todo, meternos bien en el significado del bautismo y la cena del Señor, prestando atención a las diferentes lecturas que el mismo texto nos presenta. Ya como el cuerpo de Cristo. Es una imagen fuerte, ¿no? Muy de Pablo. Se siente casi física. Sí, sin duda, es una metáfora central. Y como dice el documento, tiene implicaciones teológicas bien profundas. Primero, que Cristo es la cabeza. Se mencionan Efesios y Colosenses ahí. Y esto es clave, ¿eh? Significa que la autoridad, la dirección, la vida misma de la Iglesia vienen de Él. No es solo una organización humana. Claro, no es un club con un presidente. Exacto. Y segundo, esta imagen del cuerpo resalta algo vital, la unidad en la diversidad. El texto nos lleva a Corintios 12. Muchos miembros, distintos dones, pero un solo organismo. Y un punto que subraya el material, citando 1 Corintios 12:13, es que el bautismo con el Espíritu Santo, ese es el acto que une a cada creyente a este cuerpo. Es como el pegamento espiritual, por así decir. Qué interesante esa conexión entre el espíritu y la formación del cuerpo. No es solo me anoto, es una acción espiritual que crea unidad. Ahora, además de cuerpo de Cristo, las fuentes hablan de la Iglesia como la eclesia. Esa palabra suena importante. El material dice que aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice? Eclesia, es griego, sí, y su frecuencia es llamativa sobre todo en Pablo, como indica el texto. Literalmente quiere decir asamblea o, más precisamente, los llamados fuera. Llamados fuera. ¿De dónde? La idea es esa, un grupo convocado por Dios para salir, podríamos decir, salir de las estructuras del mundo, y reunirse para adorar, para edificarse unos a otros y fundamentalmente para llevar adelante la misión de Cristo. El material apunta a Mateo 16, donde Jesús dice que edificará su iglesia, y a Hechos 2, que nos da como una foto de la vida de la primera iglesia. ¿Entendido? Entonces, son como dos caras. Un organismo vivo unido a Cristo, el cuerpo, y una comunidad activa llamada por Dios, la iglesia. El material también nos propone mirar un poco hacia atrás, a figuras históricas que pensaron mucho sobre esto. Y acá se ve cómo las ideas van cambiando, ¿no? ¿Qué nos dicen las fuentes sobre San Agustín y Lutero? Bueno, San Agustín, allá por los siglos IV y V, una figura central. Según el texto, él habló de la Iglesia como un corpus per mixtum. Un cuerpo mezclado. ¿Qué significa eso? Quería decir que en la Iglesia que vemos acá en la tierra, la peregrina, inevitablemente tiene adentro tanto a los verdaderos creyentes, los elegidos, como a los que no lo son realmente. Esta visión, como dice el material, marcó mucho el pensamiento posterior. Reconoce una tensión, ¿viste?, entre el ideal de santidad y la realidad humana de sus miembros. Plantea una pregunta difícil. ¿Cómo puede ser santa la Iglesia si está llena de pecadores? Exacto. Y después, siglos más tarde, Martín Lutero y la Reforma. Bueno, ellos pusieron un énfasis distinto. Fue en parte una reacción a la Iglesia católica de su tiempo que veían muy enfocada en la estructura visible, la jerarquía. El material dice que Lutero resaltó la Iglesia invisible. Invisible. No es otra Iglesia, sino la dimensión espiritual, la verdadera comunión de todos los creyentes justificados por fe, solo conocidos por Dios. Y esto va de la mano con otra idea clave de la Reforma que menciona el texto, el sacerdocio universal de los creyentes. Ah, la idea de que no se necesita un sacerdote como intermediario obligatorio. Justamente, que cada creyente tiene acceso directo a Dios por Cristo. Son acentos distintos sobre dónde está la esencia de la Iglesia, en lo visible o en la fe invisible. Es fascinante ver cómo estas figuras lidiaron con esa complejidad. Bueno, pasemos de la teoría a la práctica.
El material se enfoca en dos ritos centrales que dice fueron instituidos por Cristo: el bautismo en agua y la cena del Señor. Y ya nos avisa el texto que hay visiones diferentes sobre ellos. Empecemos con el bautismo. El punto de partida bíblico que el material destaca es la Gran Comisión, en Mateo 28. Jesús resucitado dice claro: id, haced discípulos, bautizándolos. Se presenta como un mandato, no como algo opcional. Un mandato fundacional. ¿Y su significado? El texto dice que es una declaración pública de fe. Usa la imagen de Romanos 6, esa de unirse a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Es como actuar el paso de la vieja vida a la nueva, ¿no? Exacto. Y también menciona 1 Pedro 3:21, eso de compromiso de una buena conciencia hacia Dios. O sea, no es solo mojarse, implica una respuesta interna. Correcto, pero acá es donde la cosa se pone, interesante y compleja, y el texto lo explica bien. A lo largo de la historia, y hasta hoy, hay interpretaciones muy distintas sobre qué hace el bautismo y a quién se administra. Según el material, al principio, la iglesia primitiva lo veía como un rito de iniciación clave, que daba perdón y regeneración. La puerta de entrada, digamos. La puerta a la salvación directamente. Sí. Después, como indica el texto, la Iglesia Católica y el luteranismo lo entienden como un sacramento. ¿Y qué significa eso, sacramento? Que es un canal visible por el que Dios da su gracia invisible. Creen que el bautismo efectúa la regeneración limpia del pecado original. Y esta creencia en la eficacia del rito es lo que justifica el bautismo de bebés. Se busca dar esa gracia desde el inicio de la vida. Entiendo la lógica. Pero por otro lado tenés tradiciones como la bautista y la anabautista. Según el material, ellos lo ven como una ordenanza. Ordenanza. ¿Cuál es la diferencia? Es clave. No creen que el acto en sí mismo dé gracia salvadora de forma automática. Para ellos, el bautismo es un acto de obediencia y un testimonio público de una fe que ya existe en la persona. Ah, o sea, primero la fe, después el bautismo como señal. Exacto. Por eso practican el bautismo del creyente, de quien ya puede profesar su fe conscientemente, y generalmente por inmersión como símbolo fuerte de esa unión con Cristo. Es increíble cómo una misma instrucción de Jesús genera visiones tan distintas sobre su poder y a quién va dirigido. Esto nos lleva derecho a la segunda práctica. La Santa Cena, Eucaristía, Comunión, tiene varios nombres. Origen bíblico y significado principal, según lo que leímos. El texto la ubica sin dudas en la última cena de Jesús con sus discípulos. Se basa en las palabras de Jesús: haced esto en memoria de mí. Eso está en Lucas y Pablo lo repite en Primera de Corintios. De hecho, Pablo en Primera de Corintios profundiza: todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea que básicamente es para recordar el sacrificio de Cristo. El pan partido, su cuerpo. El vino, su sangre. Un memorial, como dice el texto. Sí, el aspecto de memoria es central, pero el material sugiere que es más que solo recordar. Se habla también de koinonía, esa palabra griega que significa comunión, participación profunda. Comunión. ¿Con quién? En dos direcciones: con Cristo mismo, verticalmente, y con los hermanos en la fe, con quienes compartís, horizontalmente. Y como decía Pablo, tiene esa dimensión de proclamación y esperanza. Anunciáis su muerte pasada, pero también esperás su regreso futuro. Y me imagino que acá también, un montón de interpretaciones teológicas distintas. Tal cual. Y son bien distintas. Como señala el material, reflejan ideas de fondo diferentes sobre cómo se relacionan lo divino y lo material en el culto. No son detalles menores, ¿eh? Impactan en cómo millones viven esto. El texto nos presenta 4 posturas principales. A ver. Primero, la de la Iglesia Católica, transubstanciación. Afirma que en la misa, la sustancia del pan y del vino se transforma real y verdaderamente en la sustancia del cuerpo y sangre de Cristo, aunque la apariencia siga siendo de pan y vino. ¡Wow! Una transformación real de la sustancia. Exacto. Segundo, la del luteranismo. A veces se le dice consubstanciación, aunque prefieran unión sacramental. También creen en la presencia real de Cristo, pero dicen que su cuerpo y sangre están presentes en, con y bajo el pan y el vino. No cambia la sustancia del pan, pero Cristo está ahí realmente, corporalmente. Presente junto con los elementos, digamos. Algo así.
Tercero, la visión de Zwingli, un reformador suizo, y que hoy es común en muchos bautistas y evangélicos. Ven la cena principalmente como un acto simbólico y conmemorativo. El pan y el vino son símbolos poderosos para recordar y expresar fe, pero no creen que Cristo esté presente físicamente en ellos. Un memorial, un acto de obediencia simbólico. Eso es. Y finalmente, la posición de Calvino, otro gran reformador. La presencia espiritual. Calvino buscó un camino intermedio. Decía que sí, son símbolos, pero el creyente que participa con fe recibe espiritualmente, por el Espíritu Santo, a Cristo mismo y sus beneficios. La presencia no es solo simbólica, ni física en los elementos, sino real y espiritual, que alimenta al creyente. ¡Qué abanico de miradas sobre una misma cena! Bueno, hemos recurrido bastante, ¿eh? Desde la Iglesia como cuerpo y eclesia, pasando por Agustín y Lutero, hasta meternos a fondo con el bautismo y la cena y todas sus interpretaciones. Si tratamos de conectar todo, ¿cuál sería la gran idea o el hilo conductor que sale de este análisis que hicimos basados en las fuentes? Mira, creo que lo más potente, viendo todo lo que presenta el material, es la conexión total entre la doctrina, lo que se cree sobre la Iglesia, sobre Cristo, y la práctica, cómo se viven las ordenanzas o sacramentos. Las ideas teológicas, si la Iglesia es más visible o invisible, cómo actúa la gracia, dónde está Cristo, no son cosas abstractas. Tienen consecuencias directas, palpables, en cómo las comunidades hacen el bautismo, celebran la cena, a quienes invitan, qué esperan que pase ahí. Claro, la teología le da forma a la vida real de la Iglesia. Exactamente. Lo que vimos es que estas creencias y prácticas tan diversas son las que moldean la identidad, el culto, la misión de los distintos grupos cristianos. Te obliga a preguntar, ¿cómo las convicciones de una comunidad concretamente definen su vida interna y su forma de estar en el mundo? La teología, lejos de ser algo etéreo, configura la realidad vivida. Fue un recorrido intenso, pero creo que muy aclarador sobre la eclesiología, siguiendo los puntos que nos marcaba el material fuente. Tocamos la definición de iglesia, sus metáforas, aportes históricos y estas ordenanzas clave con sus interpretaciones. Y quizá, para quedarnos pensando, podríamos dejar una reflexión final que une un poco las piezas. El material nos mostró a la Iglesia, por un lado, como una realidad espiritual que se dice unificada. Ese único cuerpo unido por el Espíritu, como leíamos en Corintios. Ajá, la unidad ideal. Pero por otro lado, la describe como asamblea terrenal, la eclesia, que en la historia y hoy muestra una diversidad enorme, a veces conflictiva, de lecturas y prácticas. Lo vimos con Agustín, Lutero y en las diferencias sobre bautismo y cena. Sí, la realidad visible es muy diversa. Entonces, una pregunta que queda flotando y que quizá va un paso más allá de lo que detallan las fuentes, podría ser: en la vida diaria de las personas y comunidades que hoy se dicen iglesia, ¿cómo juegan estas dos dimensiones? ¿Cómo se vive esa tensión entre el ideal de unidad espiritual invisible y la realidad visible de muchas asambleas con diferencias teológicas y prácticas marcadas, a veces hasta la división? ¿Cómo se navega esa brecha entre el concepto de un solo cuerpo y la existencia de tantos cuerpos eclesiales distintos? Exacto. ¿Cómo interactúan hoy esa unidad espiritual y esa diversidad visible en la vida concreta de la Iglesia? Es algo para seguir pensando.